Esta semana vamos a iniciar con lo que es el paso número 1 del ciclo contable, el cual lleva como nombre registro en el diario general. Como dijimos en la parte introductoria de nuestra clase, al inicio de la materia, todo sistema de contabilidad, al igual que todo sistema de información, tiene que iniciar por lo que es el registro de las transacciones que ocurren, en este caso, dentro de la empresa. Digo empresa, aunque esto puede ser una institución, organización, una iglesia, un colmado, una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos registrar contabilidad para cualquier tipo de ente o entidad que genere actividades comerciales. Y, obviamente, para poder procesar información financiera, lo primero es que tenemos que registrar información financiera. Y ese es el objetivo del paso o etapa número 1 del ciclo contable, que se conoce como el diario general. Este es un libro donde se registran todas y cada una de las transacciones o hechos económicos que ocurren dentro de una entidad, utilizando lo que se conoce como el sistema de partida doble. Lo que quiere decir, ya hemos visto que el sistema de partida doble significa que en toda transacción contable por X cantidad de movimientos débito, tenemos que tener la misma cantidad de movimientos crédito. Y este sistema de partida doble lo aplicamos en este primer paso o etapa del ciclo contable, que es el libro diario. Nosotros hemos escuchado la palabra diario en algún momento. Incluso, por lo regular, las damas en algún momento de su vida, cuando son niñas, cuando son jovencitas, llevan un diario también de todo lo que les pasa en su vida, de todos los hechos que ellas consideran importantes. Y básicamente esta es la idea del libro diario en contabilidad. Poder registrar absolutamente todos los hechos económicos que ocurren dentro de una empresa. Y este libro diario, dependiendo la estructura que estemos usando, el formato que estemos usando, ya sea contabilidad manual o sea contabilidad computarizada, va a tener diferentes formatos. Como este curso está basado en lo que es contabilidad manual, los registros obviamente lo vamos a hacer de manera manual, de manera mecánica, no automatizada. Pero ya en el año 2020, la mayoría de las empresas tienen lo que son sistemas computarizados para realizar todo lo que son sus registros y operaciones contables. Ahora, sea en un modelo manual o sea en un modelo computarizado, hay una serie de informaciones que son obligatorias que todo registro en el diario general tenga, que todo registro en el diario general incluya. Y estas son estas informaciones que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar, lo que sería el número de registro, que no es más que una numeración que vamos llevando de manera ascendente de acuerdo al orden cronológico, o sea, al orden de tiempo en que van ocurriendo cada una de las transacciones. Esto es para nosotros poder saber qué ocurrió primero, qué ocurrió después, qué ocurrió después, qué ocurrió después, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esto, siempre en todo registro contable también deberíamos poner lo que es la fecha, para también poder ubicar en qué fecha de manera específica ocurrió esa transacción. Luego, como vemos en pantalla, tenemos aquí un espacio para poner el código. ¿El código de qué? El código de la cuenta contable en el catálogo de cuentas contables, cuya teoría ustedes estuvieron realizando un cuestionario durante esta semana, y al correo, al grupo de WhatsApp de la clase, yo les he enviado en formato PDF, está colgado en Moodle también, lo que será el catálogo de cuentas que vamos a estar utilizando durante el desarrollo de la clase para lo que es los registros contables. Cada cuenta contable que está en ese catálogo tiene un código. Y nosotros vamos a tomar entonces ese código y lo vamos a poner en nuestras entradas de diario para indicar específicamente cuáles son las cuentas contables que afectamos al realizar la transacción. En detalle, no es más que el nombre de la cuenta contable, mientras que el código es la numeración de la cuenta contable en el catálogo, el detalle es el que tiene la cuenta contable en el catálogo de cuentas. Y por último,
tenemos lo que sería el espacio para colocar el movimiento de la cuenta que estamos afectando en débito y el movimiento de las cuentas o cuentas que estamos afectando en el lado crédito. Recordando que en toda transacción contable siempre el total de movimientos débito tiene que ser igual al total de movimientos crédito. Y esta es la estructura básica de nuestro de nuestro libro diario, el cual vamos a ver de una manera práctica a continuación. Para nosotros hacer una entrada de diario de manera efectiva, yo siempre hago 4 recomendaciones, las cuales les he estado diciendo de manera esporádica en lo que hemos estado haciendo en la clase hasta ahora. Lo más importante o de lo más importante que nosotros tenemos que hacer en el ciclo contable es registrar correctamente. O sea, registrar en el diario de manera correcta. ¿Por qué? Porque como todos los pasos del ciclo contable van en secuencia, si tenemos un error en un paso, estos ya se arrastran a los demás pasos. Y como el diario general, el registro en el diario, es el paso número 1, entonces tenemos que asegurarnos que nuestros registros estén bien realizados. Si nuestros registros están mal realizados, entonces absolutamente todo lo que ocurra después de ahí va a estar mal también. Por lo tanto, tenemos que siempre tratar de que nuestros registros estén hechos de una manera correcta. Y yo recomiendo 4 pasos que tenemos que tomar en cuenta para fines de hacer una entrada de diario de manera satisfactoria. Lo primero es entender la transacción desde un enfoque de la vida real. Entender la transacción desde un enfoque de la vida real. Aquí en la universidad vamos a estar registrando transacciones ficticias, o sea, transacciones de empresas ficticias, pero aún siendo esas empresas ficticias las que tomamos para los ejemplos o las prácticas, nosotros tenemos que tratar de entender las transacciones desde un punto de vista de la vida real. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente lo siguiente. Vamos a suponer que uno de nosotros vaya a un banco a retirar 100,000 pesos de una cuenta donde usted no tiene cuenta en ese banco. Usted va a un banco, vamos a ponerle el banco de los trabajadores, por ejemplo. Usted va al banco de los trabajadores, toma un turno, lo llaman para que pase a caja y le pide a la chica de la caja que de su cuenta en el banco usted quiere retirar 100,000 pesos. Pero cuando la chica revisa, entonces usted no tiene cuenta en ese banco. Pero usted le dice a la chica que sí, que le dé 100,000 pesos de la cuenta que usted tiene en ese banco. Pero la chica revisa y usted no tiene ninguna cuenta en ese banco. Le pregunto yo a ustedes en este momento, ¿es posible sacar dinero de una cuenta de banco donde nosotros no hemos realizado ningún depósito previo? No, profe. No podemos, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa cuando estamos haciendo un registro contable. Si yo no metí dinero en una cuenta de banco, entonces yo no debería estar sacando dinero de esa cuenta de banco, porque ese dinero no existe en esa cuenta. Si yo no he registrado una cuenta por cobrar, entonces yo no puedo estar afectando de que un cobro en esa cuenta, en esa partida de cuenta por cobrar, porque yo no he registrado previamente ninguna cuenta por cobrar. Siempre tenemos que, cada transacción que se nos presenta en el diario, analizarlo desde el punto de vista de la vida real. Lo que no puede suceder en la vida real, asimismo no puede suceder en un registro contable. Así que mucho ojo con eso. Lo segundo que vamos a hacer es determinar cuáles son las cuentas contables que vamos a utilizar. Ya leímos la transacción, ya entendemos la transacción desde el punto de vista de la vida real. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro catálogo de cuentas donde están todas y cada una de las cuentas contables que se utilizan para registrar las transacciones de esa empresa y vamos a tomar de ese catálogo cuáles son las cuentas contables que vamos a utilizar para realizar nuestra transacción. Recordándoles que todo asiento en el diario general, todo registro en el diario general
por lo menos tiene que afectar 2 cuentas contables. Repito, todo registro en el diario general tiene que afectar por lo menos 2 cuentas contables. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la contabilidad se trabaja por el sistema de partida doble. Y en el sistema de partida doble, por X cantidad de movimientos débitos, tenemos que tener esa misma X cantidad de movimientos créditos. Por lo tanto, lo mínimo que vamos a afectar en una cuenta, en una transacción, son 2 cuentas contables. No existe ninguna transacción contable, ningún registro en el diario que afecte una sola cuenta, porque entonces no se estará ejecutando lo que es el sistema de partida doble. No, en toda transacción, todo registro en el diario, obligatoriamente, por lo menos, tenemos que afectar 2 cuentas contables. Entonces, vamos a nuestro catálogo y tomamos las cuentas contables que vamos a afectar. Lo tercero, que es algo que ya les he hecho hincapié en clases anteriores, es que tenemos que determinar desde el mismo punto de la vida real si los saldos o balances de las cuentas contables que vamos a utilizar aumentan o disminuyen de acuerdo a lo que sucede en la transacción. Número 1, leo y entiendo mi transacción. Número 2, voy a mi catálogo y busco las mejores cuentas para yo poder registrar eso que está sucediendo en la vida real. En tercer lugar, tengo que determinar si esas cuentas, en esa transacción específica, sus balances van a aumentar o van a disminuir, de acuerdo a lo que está ocurriendo. Y por último, entonces, de acuerdo a lo que es el origen de las cuentas contables, ya dijimos que el origen de una cuenta contable significa que las cuentas aumentan con un movimiento de su lado de origen y disminuyen con un movimiento del lado contrario. Y dijimos también que las cuentas de activos, costos y gastos son cuentas de origen débito. Lo que quiere decir que aumentan con un movimiento débito y disminuyen con un movimiento crédito. Y por el contrario, las cuentas de pasivo, capital e ingreso son de origen crédito. Lo que quiere decir que aumentan con un movimiento crédito y disminuyen con un movimiento débito. Entonces, dependiendo del grupo de cuentas que pertenezcan a esas 2 cuentas mínimo que voy a utilizar, dependiendo si aumentan o se disminuyen, entonces le doy un movimiento débito o movimiento crédito, atendiendo a lo que es su origen. Esos son los 4 pasos que tenemos que ejecutar en nuestra mente. Ya a través del tiempo, nosotros hagamos muchas entradas de diario, ya vamos a hacer esto de manera automática. Totalmente automática. Nuestro cerebro va a resolver todo esto de manera automática, pero al principio es importante que tengamos en cuenta estos 4 puntos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que una persona decide comprar un vehículo. Una persona decide comprar un vehículo, el cual tiene un precio de 600,000. Y para esto, entonces, la persona toma prestado esos fondos en el banco B. Y la pregunta que vamos a responder es, ¿cuál sería la entrada de diario que tenemos que realizar en este momento? ¿Cuál sería la entrada de diario que tenemos que realizar para esta transacción? Entonces, siguiendo nuestros 4 pasos, tenemos que, en primer lugar, tenemos que entender la transacción desde un enfoque de la vida real. Y cuando una persona adquiere un vehículo con un préstamo, ¿verdad? Desde el punto de vista contable, entonces, en primer lugar, está adquiriendo un activo, que es el vehículo en este caso. Y también está contrayendo un pasivo, que es la deuda con el banco o el préstamo. O sea que en esta entrada se está adquiriendo un activo y también se está contrayendo un pasivo, una obligación. Ya yo sé que las 2 cuentas que tengo que buscar en mi catálogo son una cuenta de activo para fines de poder registrar lo que es el vehículo y una cuenta de pasivo para poder registrar lo que es el préstamo que estoy tomando. Luego de esto, entonces voy a mi catálogo y tomo las 2 cuentas contables
que voy a utilizar. Vayan ahora al catálogo de cuentas que yo les mandé por el grupo. Vayan al catálogo de cuentas que yo les mandé por el grupo. Todo el mundo, ábralo por favor, ese catálogo de cuentas. Yo lo voy a abrir aquí también. Bueno, yo lo tengo aquí en Excel. Lo voy a abrir aquí para que todos lo vean por aquí. Aquí tenemos lo que es el catálogo de cuentas. ¿Sí? Profe, escucha. ¿Sí? ¿Usted pudiera devolver la parte donde está la pregunta, por favor? Y sí, cómo no. Aquí está la pregunta. ¿Listo, dama? Oh, ok. Gracias. De acuerdo. Gracias. Sí. Sí, gracias. Bien, entonces les decía que yo les mandé por WhatsApp en formato PDF y también está colgado en Moodle lo que será el catálogo de cuentas que vamos a utilizar para registrar nuestras transacciones. Fíjense que el catálogo está organizado por los grupos de cuenta contable. Fíjense que en el número 1 tenemos a quién, a los activos. En el número 2 tenemos a los pasivos. En el número 3 tenemos al capital. En el número 4 tenemos los ingresos. En el grupo número 5 tenemos los costos. Y en el grupo número 6 tenemos los gastos. Ahí tenemos representados los 6 grupos de cuentas contables según habíamos visto y estudiado con anterioridad. O sea que siempre que nosotros veamos una cuenta que inicie con un código, con un número 1, esto querrá decir siempre que esta es una cuenta de los activos. Siempre que veamos una cuenta que inicia con el número 2, es una cuenta de los pasivos. Número 3, capital. Número 4, ingresos. Número 5, costos. Y número 6, gastos. Siempre que veamos una cuenta, el primer dígito de la cuenta nos indica a cuál grupo de cuentas contables pertenece esa cuenta contable. Dentro de cada uno de los grupos, nosotros tenemos lo que son subgrupos. Dentro de cada uno de los grupos tenemos lo que son subgrupos. Por ejemplo, de los activos, tenemos lo que son los activos corrientes, que son los activos que se espera que le den beneficio a la empresa en un corto plazo. Fíjense que ahí tenemos lo que es la cuenta control, que es efectivo en caja y banco, y esta cuenta control tiene sus respectivos auxiliares como son la caja chica, la caja general, el banco A, el banco B, etcétera. Que todos estos son bienes que la empresa tiene a su disposición rápido ahí, en el corto plazo, para poder hacer de frente a cualquier responsabilidad. Fíjense, tenemos aquí también la cuenta control, cuentas por cobrar, con los documentos por cobrar, cuentas por cobrar clientes relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también lo que son los inventarios, tenemos los gastos pagados por anticipado, tenemos la propiedad, planta y equipo. O sea, tenemos cada uno de los grupos y subgrupos en que se dividen los activos y así para cada una de las transacciones. En el caso de la transacción que nosotros vamos a registrar, dijimos que entonces tenemos que utilizar una cuenta de activo y una cuenta de pasivo. Siempre las cuentas que vamos a utilizar para afectar son las cuentas auxiliares. Repito, siempre las cuentas que vamos a utilizar para afectar son las cuentas auxiliares, que son las cuentas conocidas también cuentas de detalle. Por lo tanto, si tenemos que registrar lo que es la compra de un activo y este activo es un vehículo, entonces la cuenta auxiliar que tenemos que utilizar para registrar esto, según lo que nos presenta nuestro catálogo, es la cuenta de equipos de transporte. Equipos de transporte, que está en el grupo de los activos, ¿verdad? Y dentro de los activos de la propiedad, planta y equipo, que son los activos tangibles que tiene una empresa para su uso. Fíjense que ahí tenemos terrenos,
tenemos lo que es edificaciones, tenemos mobiliarios, el mismo equipo de transporte, otros activos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso de esta transacción, entonces vamos a usar la cuenta 12104, que es equipos de transporte. Y la otra cuenta que necesitamos, dijimos que era una cuenta de pasivo, específicamente una cuenta para registrar el préstamo que hemos tomado prestado para comprar este activo. Por lo tanto, nos vamos a los pasivos, que son las deudas, y en los pasivos, dentro del grupo de los pasivos corrientes y las cuentas por pagar, entonces fíjense que en las 21101 tenemos ahí entonces lo que son los préstamos por pagar, y entonces ya ahí tenemos nuestras dos cuentas que vamos a utilizar para poder registrar esta transacción: equipos de transporte y también préstamos por pagar. Una cuenta de los activos y una cuenta de los pasivos. Estas son las dos cuentas que vamos a utilizar para registrar nuestra transacción. Luego de aquí, entonces, el tercer punto es determinar si los saldos o balances de las cuentas van a aumentar o van a disminuir de acuerdo a lo que sucede en la transacción. Determinar si los saldos de las cuentas van a aumentar o van a disminuir de acuerdo a lo que sucede en la transacción. Lo primero es que nosotros estamos comprando un activo, estamos adquiriendo un activo y por lo tanto nuestros activos van a aumentar. No teníamos un vehículo, no teníamos un equipo de transporte y ahora tenemos un vehículo, el cual tiene un valor de 600,000. Por lo tanto, nuestro balance en equipo de transporte va a aumentar. También nuestro balance en deudas o pasivos también está aumentando. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún préstamo, no teníamos ninguna deuda y ahora debemos 600,000 pesos. Por lo tanto, nuestros pasivos también están aumentando. O sea que en esta transacción están aumentando nuestros activos y también están aumentando nuestros pasivos. Por último, entonces, de acuerdo al origen de las cuentas, ¿verdad? De acuerdo al origen de cada cuenta que vayamos a utilizar, vamos a determinar entonces qué cuenta vamos a debitar y qué cuentas vamos a acreditar. Siempre recordando el origen de las cuentas contables. Ya dijimos que nuestros activos van a aumentar, nuestros equipos de transporte van a aumentar. Y como los activos son de origen débito, según hemos estudiado, entonces tenemos que darle a la cuenta de equipo de transporte un movimiento débito, un movimiento de su lado de origen para que la cuenta aumente. Y en el caso de los pasivos, sabemos que los pasivos son de origen crédito. Los pasivos son de origen crédito. Y ya también establecimos que nuestros pasivos están aumentando. Por lo tanto, tenemos que darle un movimiento del lado crédito, porque los pasivos son de origen crédito. Aquí cada transacción va a recibir un movimiento de su lado de origen. La cuenta de activo del lado débito y la cuenta de pasivo del lado crédito, porque ambas están aumentando su balance. Ya con esa información, entonces podemos hacer lo que es nuestra entrada en el diario. Tenemos la entrada número 1, ¿verdad? Que estamos registrando en el código 12104, la cuenta equipo de transporte, un movimiento débito de ¿cuánto? De 600,000, porque ese es el valor del activo del equipo de transporte que estamos adquiriendo. Y también entonces vamos a acreditar la cuenta de préstamos por pagar, que es un pasivo. Y como están aumentando nuestros pasivos, entonces tenemos que darle a esa cuenta un movimiento crédito. Recordando que toda entrada de diario tiene que cumplirse el sistema de partida doble. Entonces, del lado débito tenemos 600,000 pesos y del lado crédito también tenemos 600,000 pesos. Toda transacción, ya sea que usemos 2 entradas de diario, 3 entradas de diario, 10 entradas de diario, 50, 10 cuentas contables, 50 cuentas contables, 700 cuentas contables, no importa la cantidad de cuentas contables que utilicemos en una transacción. Siempre el total de cuentas
que estamos afectando con movimientos débitos tiene que ser igual al total de cuentas que afectamos con movimientos créditos para que se cumpla lo que es el sistema de partida doble. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios hasta este punto de la explicación? Pero una pregunta. Sí. En cuanto a la parte auxiliar, por ejemplo, la parte auxiliar nosotros la vamos a colocar cuando sepamos, por ejemplo, se compró ese equipo de transporte a Sharina Motor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer la parte auxiliar, sabemos que en la parte que se está afectando, ¿verdad? Digamos que ese equipo de transporte en auxiliar le ponemos Sharina Motor, factura número tal, ¿verdad? No, eso lo vamos a colocar, eso que usted dice es correcto, pero eso lo vamos a colocar en el detalle. O sea, usted ve debajo de aquí donde dice préstamo por pagar. Ahí dejamos un espacio. Y en ese espacio, entonces nosotros colocamos un comentario. Y ese comentario, justamente como el que usted acaba de decir, es para, vamos a decir, ampliar lo que es la información de la entrada de diario. Esta entrada de diario, por ejemplo, me está diciendo que yo compré un equipo de transporte y que afecté mi cuenta de equipo de transporte y que afecté mi cuenta préstamo por pagar. Pero aparte de esto, yo debería poner un comentario en la entrada que diga, por ejemplo, para registrar vehículo de transporte comprado a la empresa Tal Motors SRL con un dinero del banco tal, préstamo tal. ¿Me sigue la idea? Oh. Ajá, entonces la otra, entonces el auxiliar siempre es el nombre y el código de la cuenta. Ok. ¿Me sigue la idea? Ajá. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, aclaración hasta este punto? ¿Dudas, preguntas, alguien hasta este punto? Seguimos entonces. Como yo dije ahorita, como mínimo en toda entrada de diario nosotros tenemos que afectar dos cuentas. Pero puede darse una nosotros más de una cuenta, más de dos cuentas contables. Puede ser que en una entrada de diario tengamos la necesidad, de acuerdo a lo que nos dice la transacción, de afectar más de dos cuentas contables. Y entonces ahí estaremos realizando lo que se llama una entrada de diario compuesta, que no es más que una entrada de diario donde nosotros afectamos más de dos cuentas contables. Dígase 3 cuentas contables, 4 cuentas contables, 5 cuentas contables, 10 cuentas contables, las que se necesiten para poder hacer la entrada de diario de manera correcta. Vamos a hacer un ejemplo en cuanto a esto, en cuanto a lo que sería una entrada de diario compuesta. Vamos a suponer que la persona del ejemplo anterior, la misma persona que compró o quería comprar el vehículo, tenía 250,000 pesos ahorrados. La persona del ejemplo anterior tenía 250,000 pesos ahorrados y lo tenía ahorrados en una cuenta que esta persona tenía abierta en un banco que se llama Banco A. La persona del ejemplo anterior, la que quería comprar el vehículo, tenía 250,000 pesos ahorrados en una cuenta de banco que se llama Banco A. Y entonces, para fines de comprar el vehículo, él utilizó estos 250,000 pesos de inicial y solo tomó prestado al banco 350,000. La persona, recuerden que el vehículo costaba 600,000. De esos 600,000, la persona tomó 250,000 que ya tenía ahorrado y lo tomó de inicial del vehículo y entonces financió la diferencia únicamente, que serían 350,000 pesos. Y con esos datos entonces nosotros pudiéramos realizar lo que es nuestra entrada compuesta. En este caso vamos a tener que el equipo de transporte lo seguimos debitando el equipo de transporte por valor de 600,000.
¿Por qué? Porque los activos, en este caso el equipo de transporte, está aumentando y por eso le damos un movimiento débito de 600,000. Los préstamos por pagar también siguen aumentando. No teníamos préstamo, ahora tenemos un préstamo por valor de 350,000. Y como los préstamos son de origen crédito, le damos un movimiento crédito. Y ahora se agrega una tercera cuenta a nuestra entrada, que es la cuenta del Banco A. Y fíjense que la cuenta del Banco A la estamos acreditando por un monto de 250,000. La cuenta del Banco A la estamos acreditando por un monto de 250,000. Y le pregunto yo a la sala ahora, ¿por qué esta cuenta en el Banco A yo la estoy acreditando, le estoy dando movimiento crédito por un valor de 250,000? ¿Quién me puede decir? Yo, profe. Dígame. Usted le está dando un crédito porque, a pesar de que ella es un activo, usted está disminuyendo la cuenta. Exactamente. Exactamente. Correcto, correctísimamente. Es una cuenta de activo, como cuenta de activo es de origen débito, pero como yo estoy entregando el dinero, ese dinero ya yo no lo tengo, por lo tanto me está disminuyendo. Y como la cuenta es de origen débito, para que me disminuya, entonces tengo que darle un movimiento crédito, un movimiento contrario a su lado de origen. Por eso es que siempre tenemos que tener bien pendiente en nuestra mente lo que es el origen de la cuenta contable, para, dependiendo si la cuenta contable está aumentando o está disminuyendo, entonces nosotros dar el movimiento débito o el movimiento crédito según corresponda en cada caso. Si el balance de la cuenta está aumentando, un movimiento de su lado de origen. Si el movimiento de la cuenta está disminuyendo, un movimiento del lado contrario al de su origen. Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, comentarios hasta este punto. ¿Estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, dama. En el caso, entonces, usted quiere decir si la cuenta disminuye, va en el lado crédito y se aumenta en el lado débito. Si es una cuenta de activo, lo primero que tienes que saber a qué grupo pertenece la cuenta. Porque la respuesta a tu pregunta depende a cuál grupo contable pertenezca la cuenta. Si es una cuenta del grupo de los activos, ¿verdad? Y ya hemos estudiado que los activos son de origen débito, entonces si en una transacción el balance de una cuenta de activo está aumentando, entonces le voy a dar un movimiento débito, porque las cuentas de activos son de origen débito. Si por el contrario, como es el caso de aquí, en una transacción una cuenta de activo está disminuyendo, entonces en ese caso tengo que darle un movimiento crédito, porque las cuentas de activo, como son de origen débito, disminuyen entonces con crédito. Entonces si está disminuyendo, tengo que darle un movimiento del lado crédito. Ahora vamos a hacerlo con una cuenta de pasivo. Vamos a decir que de la cuenta que estoy hablando es una cuenta de pasivo. Entonces, lo primero que me tengo que poner en mi mente es que las cuentas de pasivo son de origen crédito. Las cuentas de pasivo son de origen crédito. Por lo tanto, si en una transacción una cuenta de pasivo está aumentando su saldo, entonces tengo que darle un movimiento crédito, porque las cuentas de pasivo son de origen crédito. Pero si por el contrario una cuenta de pasivo está disminuyendo en una transacción, entonces tengo que darle un movimiento débito, que es el movimiento contrario a su origen. Recuerden siempre que las cuentas aumentan con un movimiento de su lado de origen y disminuyen con un movimiento de su lado contrario. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué grupo contable pertenece esa cuenta y cuál es el origen de las cuentas de ese grupo contable. Y entonces, en base a ahí, ya sabemos, dependiendo si el saldo está aumentando o si está disminuyendo, si vamos a ver movimiento débito o movimiento crédito.
O sea que lo primero que le vamos a tener que tener en cuenta siempre es a qué grupo contable pertenece la cuenta que estoy afectando. Y en base a eso, entonces ya se voy a decidir si le doy un movimiento de su lado de origen para aumentarla o si le doy un movimiento del lado contrario para disminuirla. ¿Me sigue la idea, Ana? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Bien, vamos a hacer unas cuantas entradas más para poder seguir repasando este tema. Vamos a hacer unas cuantas entradas más. Vamos a registrar ahora en este diario, en Excel, estas transacciones. Vamos a registrar en el diario, en este diario en Excel, estas 5 transacciones. Y la primera transacción, la transacción número 1, me dice que 2 personas inician un negocio. 2 personas inician un negocio. El primero aporta 200,000 depositados en el banco A. El primer socio aporta 200,000 depositados en una cuenta del banco A de la empresa. Y el segundo socio aporta 300,000 en mobiliario de oficina. Todo esto a cambio de acciones de la empresa. 2 personas inician un negocio. El primero aporta 200,000 que deposita en la cuenta del banco A de la empresa y el tercero aporta 300,000 en mobiliario de oficina. Todo esto a cambio de acciones de la empresa. Entonces, leyendo nuestra transacción y entendiendo nuestra transacción, lo primero que tenemos que hacer ahora en nuestro catálogo es buscar las cuentas contables que vamos a afectar para registrar esta transacción. Buscar las cuentas contables que vamos a afectar para registrar esta transacción. Aquí yo tengo mi catálogo, ustedes lo tienen en su mano también. Le pregunto yo a ustedes, aquí me habla de 200,000 pesos en el banco A, me habla de 300 pesos en mobiliario de equipo de oficina y me dice que todo esto es a cambio de las acciones de la empresa. Tomando mi catálogo de cuentas, ¿cuáles son las cuentas que voy a utilizar para registrar en esta transacción? ¿Quién me dice una de las cuentas que debo tomar para utilizarla en el registro de transacción? Alguien, dígame una cuenta que tengo que utilizar para este registro. Ok, dentro del efectivo en caja y banco, que es una cuenta control, ¿cuál yo voy a tomar de esas cuentas que pertenecen a esa sección de efectivo en caja y banco? Banco A. Banco A, correctamente. Voy a tomar la cuenta auxiliar del banco A, porque la transacción me dice que el dinero fue depositado en el banco A. Por lo tanto, voy a tomar la cuenta del banco A. ¿Cuál otra cuenta contable voy a utilizar para este registro? ¿Cuál otra? Viendo el catálogo, ¿cuál otra voy a utilizar? Mobiliarios y equipos de oficina. Mobiliarios y equipos de oficina, correctísimo. Mobiliarios y equipos de oficina, que se encuentran en los activos en la sección de propiedad, planta y equipo. Ahí tenemos entonces la cuenta auxiliar 12103, que es mobiliarios y equipos de oficina. Y hay otra cuenta que tengo que utilizar para registrar esta transacción. Falta una tercera cuenta que tengo que utilizar para registrar esa transacción. ¿Cuál será esa tercera cuenta? ¿Alguien me puede decir? Capital, correcto, capital. Porque ellos están haciendo estos aportes para fines de ser socios, para fines de ser accionistas de la empresa. Y lo que es la participación en acciones de la empresa la vamos a ubicar en esta primera cuenta del capital que se llama capital suscrito y pagado. O sea que para esta transacción voy a utilizar esta cuenta del banco A
Voy a utilizar esta cuenta de mobiliarios y equipos de oficina y voy a utilizar esta tercera cuenta de capital suscrito y pagado. Estas son las tres cuentas que voy a registrar en esta transacción. Y entonces, ahora los valores. ¿Cuánto aportó el socio en el banco A? Según me dice la entrada, la transacción fueron 200.000. 200.000 fue el monto que se depositaron en la cuenta del banco A de la empresa. Recuérdense que la contabilidad que nosotros estamos registrando es la contabilidad de la empresa. Nosotros somos los contadores de la empresa. Estamos registrando la contabilidad de la empresa. Entonces, tenemos que registrar 200.000 pesos en la cuenta del banco A de la empresa. Le pregunto yo a ustedes, esos 200.000 pesos que tenemos que registrar en el banco A de la empresa, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Del lado débito o del lado crédito? Del lado débito. Del lado débito. ¿Por qué del lado débito? Porque el origen de activo aumenta por el débito. Exactamente. El banco A es una cuenta de activos y las cuentas de activos son de origen débito. Y ya como me están depositando dinero en esa cuenta de la empresa, quiere decir que mi activo está aumentando. Por lo tanto, le doy un movimiento débito a esta cuenta por valor de 200.000. Correcto, compañero. Tenemos otra cuenta que fue aquí, mobiliario y equipo de oficina. Mobiliario y equipo de oficina que está recibiendo un aporte de 300.000. Mobiliario y equipo de oficina que está recibiendo un aporte de 300.000. Le pregunto a ustedes, ¿estos 300.000 lo vamos a ubicar del lado débito o del lado crédito? Del lado débito. Del lado Débito. Del lado débito, porque mobiliario y equipo de oficina también es una cuenta de activos. Los activos son de origen débito y está aumentando. Por lo tanto, le vamos a dar un movimiento débito a mobiliario y equipo de oficina de 300.000. Ya por último, estos aportes ellos lo hicieron para poder ser socios de la empresa, para poder ser accionistas de esta empresa. Y la sumatoria de estos aportes es de 500.000, 200.000 en el banco A y 300.000 en lo que fue mobiliario y equipo de oficina. Entonces, estos 500.000 pesos que está recibiendo esta empresa de capital, lo voy a colocar del lado débito o del lado crédito. Del lado crédito. Del lado crédito. Del lado crédito, correctamente, porque el capital es de origen crédito. El capital es de origen crédito. Y como el capital está aumentando, entonces le voy a dar un movimiento crédito al capital por valor de 500.000. Y ahí tengo mi primera entrada. Le pongo un comentario para saber lo que estoy registrando. Por ejemplo, para registrar el aporte inicial de los socios para el inicio de las operaciones de la empresa. Cada uno de ustedes pone su comentario de una manera que usted entienda, que el otro pueda entender, la persona que lo lea también, y que sea representativo de lo que ocurrió en la transacción. Entonces ahí tengo mi primera entrada, que es la entrada del aporte de los socios. ¿Alguna duda sobre esta transacción? De mi parte, no. Ok, ¿algún compañero, alguna duda sobre esta transacción? Compañera, porque son damas todas. ¿Alguna compañera, alguna duda? Aparentemente no. Seguimos entonces. Nos dice la transacción número 2 que compran una póliza de seguro por valor de 40.000.
compran una póliza de seguro por valor de 40,000 pagando con una transferencia del banco A. Compran una póliza de seguro por valor de 40,000 pagando con una transferencia del banco A. Entonces, jóvenes, vamos a nuestro catálogo de cuentas y vamos a buscar las cuentas que vamos a utilizar en esta transacción. En cuanto a las pólizas de seguro, ¿verdad? Las pólizas de seguro son un activo para la empresa. Cuando nosotros compramos una póliza de seguro, esa póliza de seguro es un activo, porque eso es, vamos a decir, un pago anticipado que nosotros hemos realizado en caso de que suceda algún accidente o una emergencia. Una póliza de seguro es un activo. Entonces, ¿en cuál de las cuentas de activos del catálogo vamos a registrar nuestra póliza de seguro? ¿Quién me dice? Seguro pagado por anticipado. Seguro pagado por anticipado, correctamente. Seguro pagado por anticipado. Según lo que me dice la transacción, ¿cuál es la otra cuenta que tengo que afectar en esta transacción? Banco A. Banco A, correcto. La otra transacción que tengo que afectar, la otra cuenta que tengo que afectar en esta transacción es el Banco A. Entonces tengo mi cuenta de seguro pagado por anticipado, estoy adquiriendo una póliza de 40,000 y tengo el Banco A, de donde estoy sacando 40,000 para poder pagar esa póliza. Le pregunto yo a ustedes en este caso, a la cuenta seguro pagado por anticipado, por valor de 40,000, ¿qué movimiento le voy a dar? ¿Un movimiento débito o un movimiento crédito? Un movimiento débito. Un movimiento débito, porque no tengo ninguna póliza y ahora tengo una póliza de 40,000. Por lo tanto, a la cuenta de seguro pagado por anticipado le voy a dar un movimiento débito de 40,000. Esta cuenta es un activo, mis activos están aumentando, los activos son de origen débito y por lo tanto le doy un débito. La otra cuenta que ustedes correctamente me dijeron que vamos a afectar es la cuenta del Banco A, la cual también tenemos que afectar por un monto de 40,000. Le pregunto a ustedes, a esta cuenta del Banco A, ¿le vamos a dar un movimiento débito o le vamos a dar un movimiento crédito? Un crédito. Un movimiento Débito, crédito. Crédito. Un crédito. ¿Un crédito? ¿Débito o crédito? Crédito. Un crédito. Crédito. Oí como débito y crédito de las dos formas. ¿Alguien dijo débito? Yo, profe. Usted dice débito, ¿no? Y otra compañera dice crédito. ¿Por qué usted dice débito? ¿Me escucha? Sí, profe, yo lo escucho. Sí, dígame, ¿por qué usted Yo dice le digo débito? débito porque el banco A pertenece a la y el activo entonces no es que pertenece al débito. Sí, los activos son de origen débito. En esa parte usted tiene razón. Pero ahora quiero escuchar a la compañera que dice crédito. ¿Por qué crédito? Porque está disminuyendo la cuenta. Porque está Disminuyendo. exactamente. O sea, en realidad, la primera compañera tiene razón en cuanto a que los activos son de origen débito. Es cierto, los activos son de origen débito. Pero la segunda compañera tiene total razón también cuando dice que ese activo está disminuyendo en este caso. Porque esos 40,000 pesos están saliendo de la empresa. O sea, la empresa tiene menos activos. Y como los activos son de origen débito, entonces para representar esa disminución de los activos de la empresa, entonces obligatoriamente tenemos que darle un movimiento crédito. Tenemos que darle un movimiento crédito a la cuenta del Banco A porque esa cuenta Banco A, que es una cuenta de activos, no está aumentando, está disminuyendo. Por lo tanto, si es una cuenta de origen débito,
y está disminuyendo, tengo que darle un movimiento crédito, un movimiento contrario a su origen para que el balance de la cuenta disminuya. Recuerden que siempre vamos a darle un movimiento de su lado de origen si la cuenta aumenta. Pero si la cuenta está disminuyendo en la transacción que estamos realizando, entonces tenemos que darle un movimiento contrario. La cuenta de Banco A es una cuenta de origen débito. Sí, es una cuenta de origen débito. Pero esta transacción está disminuyendo porque ahora tengo menos dinero, tengo 40,000 pesos menos. Por lo tanto, tengo que darle un movimiento crédito, un movimiento contrario a su origen para poder representar esta disminución. Fíjense que en esta primera entrada nosotros recibimos dinero. En la primera entrada nosotros recibimos dinero, la empresa recibió dinero, entró dinero a la empresa. Entonces en esa primera entrada, ese activo que se llama Banco A sí estaba aumentando. Por lo tanto, como es de origen débito, le daba un débito. Pero en esta segunda transacción, el activo que se llama Banco A estaba disminuyendo, estaba bajando su balanza. Por lo tanto, como es de origen débito, tengo que darle un movimiento crédito, un movimiento contrario para representar lo que sería la disminución de estos fondos. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Me siguen? Entendí. Está como flojo el internet hoy. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Dice la tercera transacción, compran mercancías por un valor de 1.500.000 a crédito. Compran mercancías por un valor de 1.500.000 a crédito. Cuando nos dice, lo que está diciendo es que no se está pagando en el momento ahí, sino que se realizará un pago posterior. Compran mercancías por un valor de 1.500.000 a crédito. Entonces, les pregunto, ¿cuáles son las cuentas contables que tenemos que utilizar para registrar esta transacción? Vamos a nuestro catálogo y ubicamos las cuentas contables que tenemos que utilizar para esta transacción. ¿Quién me dice una cuenta contable que tenemos que utilizar para esta transacción? Compras de mercancías. Compra de mercancía, correcto. Si estamos comprando mercancía para la venta, esto es un costo. Recuerden que dijimos que costo era la inversión que realizábamos para poder realizar las ventas. Nosotros compramos mercancía para poder producir venta, para poder producir ingresos. Esto es entonces un costo. Y en los costos entonces tenemos la primera cuenta auxiliar que es compra de mercancías. Y ahora pregunto, ¿cuál sería la otra cuenta que tenemos que utilizar para registrar esta transacción? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Proveedores. Cuentas por pagar, proveedores, que es la cuenta auxiliar, correcto. Si yo estoy comprando a crédito, esto quiere decir que está produciéndose un pasivo. Se me está produciendo una obligación, un pasivo. Entonces tengo mis dos cuentas, compra de mercancía, que es una cuenta de costo, y cuentas por pagar proveedores, que es una cuenta de pasivos. Entonces, le pregunto yo a ustedes, en cuanto a compra de mercancías, la compra fue por un valor de 1.500.000. A compra de mercancías, ¿qué le vamos a dar por un valor de 1.500.000? ¿Un movimiento débito o un movimiento crédito? Un movimiento de Débito. Un movimiento débito. Un movimiento débito porque las compras de mercancía son de origen débito. Y si estoy comprando, quiere decir que mis costos están aumentando. Por lo tanto, tengo que darle un movimiento de su lado de origen que es débito. A la cuenta compra de mercancías le vamos a dar un movimiento débito por valor de 1.500.000. Y la otra cuenta que ustedes me dijeron que vamos a utilizar de manera correcta es la partida cuentas por pagar proveedores, que es el código 21102. Cuentas por pagar proveedores. Entonces le pregunto yo a ustedes, a esta partida, ¿qué movimiento le vamos a dar? ¿Un movimiento débito o un movimiento crédito? movimiento crédito. Un movimiento Crédito. crédito. Un movimiento crédito.
¿Por qué? Porque nuestros pasivos están aumentando en esta transacción. No teníamos deuda y ahora debemos 1.500.000. O sea que nuestros pasivos están aumentando. Y como los pasivos son de origen crédito, entonces tenemos que darle un movimiento del lado crédito. 1.500.000. Y le podemos poner su comentario para registrar compra de mercancías para la venta compradas a crédito. Si tenemos la información de nuestro proveedor, le podemos poner al proveedor tal para ser pagada en tal fecha. Y ahí entonces tenemos un comentario de nuestra transacción. El comentario que nos refuerza los movimientos débito y crédito que le hemos dado a las cuentas contables. ¿Alguna duda sobre esta transacción? ¿Estamos claros hasta este punto? Sí. De acuerdo. Tenemos la transacción número 4. Transacción número 4, que nos dice, se realiza una venta de mercancías por valor de 2.500.000. Se realiza una venta de mercancías por valor de 2.500.000 y el cliente paga en una transferencia del banco A. El cliente paga en una transferencia del banco A. Se realiza una venta de mercancía por valor de 2.500.000 y el cliente realiza una transferencia a la cuenta de la empresa en el banco A. Entonces, tomando nuestro catálogo de cuentas, ¿cuáles son las dos cuentas que vamos a utilizar en esta transacción? Compra de mercancía. No Banco A, es dijo otra Ingreso por compra de mercancía. ingreso por De venta y venta de banco A. mercancía. Ingreso por venta de mercancía. Entonces tenemos aquí lo que sería el banco A y también tenemos Ingreso por venta. ingreso por venta de mercancías. Ingreso por ventas de mercancías. Ahí tenemos entonces las dos cuentas que vamos a utilizar para el registro de esta transacción. Ingreso por venta de mercancías y el banco A. Le pregunto a ustedes, el banco A en esta transacción le tenemos que dar por un valor de 2.500.000. ¿Un movimiento débito o un movimiento crédito? Un movimiento débito. Un movimiento débito, porque el banco es de origen débito y si nos están depositando dinero, quiere decir que nuestro balance en banco está aumentando. Y como el banco es de origen débito, el aumento tengo que registrarlo como un débito. Por lo tanto, al banco A le vamos a dar un movimiento débito de 2.500.000, que fue lo que nos depositó el cliente. Y la otra cuenta que tenemos es ingreso por venta de mercancías. Ingreso por venta de mercancías, ¿a dar débito o crédito? Un crédito. Un crédito, porque ingreso por venta de mercancía es de origen crédito. Y si estamos vendiendo, quiere decir que nuestros ingresos están aumentando. Por lo tanto, le vamos a dar un movimiento crédito. Y ahí entonces tenemos una transacción, vamos a ponerle de comentario, por ejemplo, para registrar de X artículos al cliente tal, pagados con una transferencia en el banco tal. En este caso, banco A.
Y ahí tenemos nuestra entrada, siempre respetando lo que es el sistema de partida doble, que por cada cantidad de movimientos débitos tenemos que tener esa misma cantidad de movimientos créditos. Y ahí tenemos nuestra transacción número 4. ¿Alguna duda sobre esta entrada? ¿Estamos entendiendo todo hasta este punto? Aparentemente sí. Y ya tenemos entonces nuestra última transacción. ¿Qué nos dice? Se pagan sueldos por valor de 200.000. Se pagan sueldos por valor de 200.000 con un cheque del banco A. Se está pagando la nómina de los empleados. O sea, está pagando sueldos por un valor de 200.000 con un cheque del banco A. Si vamos a nuestro catálogo, ¿cuáles son las cuentas que vamos a utilizar de nuestro catálogo? Sueldo. Ok, tenemos la cuenta de sueldos, que es un gasto. Tenemos la cuenta de sueldos, que es un gasto. Y tenemos también la cuenta del banco A. Tenemos la cuenta de sueldos, que es un gasto, ¿verdad? Está en la sección de los gastos. Y tenemos también el banco A, que es un activo. Entonces, le pregunto yo a ustedes en este momento, a la cuenta de sueldos, por un monto de 200.000 pesos, ¿qué le vamos a dar? ¿Un débito o un crédito? Un débito. Un débito. A la cuenta de gastos le vamos a dar un débito, porque los gastos son de origen débito. Y si yo estoy registrando un gasto, quiere decir que mis gastos están aumentando. Y como son de origen débito, por eso le doy un débito. Están aumentando, son de origen débito y por eso le doy un débito. En este caso, por valor de 200.000. Y la otra cuenta que vamos a afectar, ya dijimos que es la cuenta del banco A. ¿Qué le vamos a dar al banco A? ¿Un débito o un crédito? Un crédito. Crédito. Un crédito. Al banco A le vamos a dar un crédito. ¿Por qué? Porque el banco es de origen débito como cuenta de activos, pero estamos pagando, o sea, está disminuyendo. Y por lo tanto, si es origen débito y está disminuyendo, tengo que darle un crédito. Por lo tanto, al banco A le vamos a dar un crédito por valor de 200.000. Y ahí entonces tenemos nuestra transacción, por ejemplo, para registrar pago de la nómina de los empleados. Pago de la nómina de los empleados, primera quincena, segunda quincena, con un cheque o con una transferencia o con lo que sea del banco A. Y ahí tenemos entonces nuestra última transacción. Entonces, jóvenes, ya hemos visto en el día de hoy lo que es en el registro, en el diario general. Mismo que en el diario general registramos todas y cada una de las transacciones o hechos económicos que ocurren dentro de una entidad comercial en un periodo de tiempo. Y esto lo vamos registrando en orden cronológico, o sea, de acuerdo a cómo van sucediendo.